Muy buenas noches a todos. Soy el doctor Miguel Acuña Lizama. Actualmente tengo el gusto de coordinar este tercer día del Seminario de Infecciones Avanzadas 360 que versa sobre COVID, virus sincitial respiratorio e influenza. Y el día de hoy, pues vamos a tener la participación del doctor Iván Juárez Ramírez, quien es médico especialista en medicina interna, especialista en neumología, tiene una alta especialidad en broncoscopía intervencionista y quien desde hace tiempo maneja pacientes respiratorios en distintos equipos COVID. Tuve el gusto de conocerlo cuando estuvimos en la pandemia de COVID-19 y actualmente trabajamos en la unidad de atención de pacientes con enfermedades metabólicas y respiratorias del Hospital Ángeles Lindavista. Pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Iván Juárez. Adelante, doctor, por favor. ¿No Bueno, lo he ahí visto creo que conectado, falta un doctor? pequeño, perdón. ¿No lo he visto conectado? Ah, ya, sí, eso me dice que ahorita se está como cargando su conexión. Vamos a esperarlo un momento y también así damos oportunidad que se conecten algunos compañeros. Pues me gustaría aprovechar estos tal vez 5 minutitos para que pues externaran todas las dudas que tengan relacionado a los temas que vimos en los 2 días previos, así como también si hay alguna que quieran en la cual enfaticemos durante esta plática, pues para que podamos revisarla entre todos y darles la mejor respuesta, ¿no? Luego por ahí ayer vi que se quedó algunas preguntas sin contestar. Por ejemplo, me preguntaban sobre el factor de transferencia, su utilidad en COVID. El factor de transferencia, aunque no formó parte del estudio Recovery, se evaluó su utilidad y es uno de los medicamentos que desde el 2021, o bueno, uno de los tratamientos que desde el 2021 se desaconseja su uso. Es un nivel de evidencia D, o sea, que está basada en la recomendación de expertos y en la ausencia de estudios clínicos. Sería muy importante, digo, que pues alguien, ¿no? No sabemos quién, pues sobre todo los que promocionan este producto, alguien que hiciera un estudio clínico controlado en el cual se evaluara la utilidad de factor de transferencia, ya sea como adyuvante o como única terapia para el COVID-19, ¿no? Sin embargo, platicábamos también el día de ayer que esta situación es realmente un poco difícil, perdón, dado que no tenemos tantos casos de enfermedades respiratorias como las que teníamos antes, ¿no? Entonces, como pudieron ver el día de ayer para el estudio Recovery, se incluyeron 48,000 pacientes o más y actualmente pues ya difícilmente vemos tantas personas y sobre todo que ameriten hospitalización por neumonía secundario a SARS-CoV-2, ¿no? O a COVID-19. Es curioso que el día de ayer, fíjense, les voy a contar esta anécdota. Estaba yo terminando la plática, vi que tenía un montón de mensajes y me hablaban del servicio de urgencias y de verdad parece de libro, ¿no? Digo, de caricatura. Me hablan porque acababa de llegar un paciente del aeropuerto, estamos muy cerca aquí del aeropuerto de la Ciudad de México, entonces casi todos los pacientes nos los traen acá. Una persona de 77 años de edad, proveniente de China, que acaba de aterrizar su vuelo de China, con un cuadro de dificultad respiratoria súbita. Se le hizo la prueba rápida contra influenza A y B, COVID-19 y virus sincitial respiratorio. Digo que tenemos ya ese paquete prácticamente. Salió negativo y para no hacerles largo el cuento, lo único que vimos fue que tenía un edema pulmonar por una descompensación de su insuficiencia cardíaca, ¿no? Y me acordé mucho de lo que habíamos platicado, de que tenemos que pedir las pruebas, ¿no? Basándonos en el contexto clínico.
no pedir por pedir, ¿no? Porque si yo me hubiera guiado únicamente las pruebas, hubiera dicho, oh, pues un nuevo virus de China, ¿no? Pero no, es insuficiencia cardíaca. Espero mañana ya lo pueda dar de alta. La verdad es que está mucho mejor. Bueno, pues bienvenido, doctor Iván Juárez. Muchas gracias por la oportunidad de ilustrarnos con sus conocimientos. Eh, pues no sé si quiera compartirnos su presentación para poder empezar. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver aquí. am, Nuevamente, déjenme ver cómo compartir pantalla. Creo que ahí está, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Ah, Nada más que para poner la presentación. Ahí está, ¿verdad? Ya, doctor. Sí, Perfecto, perfecto. sí. Ok, bueno, vamos a abordar el tema ahorita que a continuar hablando de influenza, el panorama actual y una breve revisión de lo que es influenza. Ya es un tema muy conocido por todos ustedes, muy abordado. Lo hemos platicado el día de ayer, perdón, el día de antier, ayer no me fue posible conectarme. Un poquito de lo que es influenza, este virus que tuvimos en México en el 2009, la primera epidemia a nivel del siglo XXI, donde tuvimos un elevado casos, el número de casos en México y que, bueno, se diseminó ahí a algunos países de Europa y en Estados Unidos, pero que afortunadamente contábamos con un tratamiento adecuado. Un poquito de epidemiología, pues bueno, influenza se estima por parte de la Organización Mundial de la Salud que fue causante de 290,000 a 650,000 muertes cada año en los últimos 10 años. Se ha venido observando este crecimiento en algunos países, en algunas entidades, de incremento en la mortalidad. Y esto es algo relevante, sobre todo después de la pandemia que vivimos con COVID. Si esto está relacionado a una mutación del virus, algún cambio en la conformación del virus que le dé un mayor potencial de virulencia y que esto esté incrementando la mortalidad que estamos observando, no solamente por la propia efectos del virus a nivel pulmonar, sino las otras alteraciones que puede generar en los pacientes, sobre todo vulnerables, como lo habíamos comentado. Vamos a ver que esto realmente no es así, no es que esté cambiando el virus en cuanto a virulencia, sino que tal vez el problema que estamos viendo es que la vacunación contra virus influenza no ha sido tan adecuada y que la Organización Mundial de la Salud hace recomendaciones muy claras en qué porcentaje de la población debe de estar vacunada contra este virus. En México, pues bueno, tuvimos la temporada de influenza en el 2009, que fue la que ocasionó la epidemia, pero no solamente en México ha ocurrido una epidemia importante por el virus de influenza. También en Italia tuvo un pico de elevación de casos donde fue un incremento, sobre todo en los niños en la población pediátrica del 2003 al 2014. Hasta el 2017 se reportó una incidencia bastante elevada de casos en Italia y que esto fue antes de que se desarrollara el problema que tuvo Italia con COVID-19, que recordemos que también fue un país que fue afectado de forma importante por el número de casos y de muertes que tuvo en esa temporada. Obviamente, pues conocemos la historia de la primera pandemia que se suscitó en la edad moderna con este virus de la gripe española, donde
se le llamó así la madre de todas las pandemias, no tanto por la diseminación tan rápida. De hecho, esta pandemia duró varios años en que se pudiera controlar, pero sí la mortalidad que causó en ese tiempo, pues por eso fue la mayor pandemia que se ha registrado hasta este momento, 50 millones de muertes relacionadas a la influenza española. Y después de estas vinieron algunas otras antes de la del 2009, las gripes asiáticas. Recordemos que también hubo ahí algunos casos por otro tipo de virus ocasionados en subtipos H2N2 y la gripe de Hong Kong en el 68 por H3N2, que ahorita vamos a platicar un poco de esta clasificación que realmente tiene un significado importante desde el punto de vista epidemiológico y también desde el punto de vista de potencial de causar epidemias o pandemias. Y este tipo de virus, el último que fue el de Hong Kong, el H3N2 fue el que reemplazó a el virus de la gripe asiática en esta zona, en esta región del mundo. Y esto es algo muy importante y es lo que estamos viendo con el virus de COVID. Tienen comportamiento los virus que cuando aparece uno nuevo en cuanto a subvariantes, empieza a reemplazar la anterior y empieza a tener una mayor circulación en la población. Y esto es sumamente relevante por precisamente el tema de vacunación, en donde las vacunas se tienen que ir actualizando y se tienen que ir vigilando cuál es el subtipo de virus que está circulando para que la vacuna que se ponga en esa temporada sea la más eficiente y la más adecuada. En cuanto a lo que es transmisión, la transmisión de persona a persona es como se lleva en esta enfermedad. La influenza se transmite por gotitas de flush, son generadas al estornudar, al toser, al hablar. Los aerosoles se pueden generar en hospitales con el uso de nebulizaciones o incluso en la casa también. Las nebulizaciones, el uso de oxígeno al colocarlo con un sistema de humedad va a generar formación de aerosoles de una forma importante y sobre todo alrededor del paciente. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos un paciente en casa bajo un cuidado eh, por parte de la familia de obviamente extremar precauciones porque de estas formas es que se puede transmitir de persona a persona. Los fomites, el contacto con superficies, también se habla de un potencial de transmisión, sobre todo cuando no tenemos las medidas higiénicas adecuadas. El virus de COVID, perdón, de influenza no es un virus tan resistente a lo que son los productos habituales de limpieza. Se tiene una facilidad para eliminarse con el uso de cloro, de alcohol, con la limpieza de las superficies que tienen en contacto con el paciente. Y esto también nos ayuda a limitar la transmisión de este virus, de este patógeno. Los periodos de transmisión, generalmente, como lo comentamos en la primera clase, es un virus que está todo el año, no tiene una limitación en cuanto a poderse detectar en cualquier mes del año. Sin embargo, es muy estacional. En los climas templados tiene siempre una mayor prevalencia durante el invierno. En lo que es el hemisferio norte, vamos a observar, como es en el que estamos nosotros, vamos a observar que la mayor prevalencia de la enfermedad de las infecciones por virus influenza es desde noviembre hasta marzo. Hemos visto que generalmente en abril es cuando tenemos un pico bastante alto de influenza y de hecho esto fue donde se presentaron en estos últimos meses de invierno, en marzo, abril, cuando fue la epidemia del 2009, fueron los meses en donde se registró el primer caso de influenza H1N1 y de ahí se elevaron los casos hasta a abril. Esto, la verdad es que yo lo recuerdo muy, muy bien porque fue
temporada en donde tenemos nosotros el Congreso Nacional de Neumología y estando en el pleno Congreso, pues empezaron las llamadas de que estaban incrementando los casos en el INER de neumonías virales, de neumonías atípicas, de insuficiencias respiratorias agudas muy severas en los pacientes. Y fue algo que nos marcó bastante en el instituto en ese sentido. Y en el hemisferio sur, pues obviamente por los cambios de temporada, allá se presentan más los casos en mayo y septiembre. Como estamos ya en un mundo muy globalizado y donde la migración de las personas en vacaciones de un país a otro, pues obviamente si una persona se infecta estando en mayo, junio, viviendo en Chile y viene de visita a México, huyendo del invierno del hemisferio sur hacia Cancún, por ejemplo, pues eso es lo más común y obviamente puede ahí encontrarse la transmisión hacia las personas que se encuentran ahora en este lado del hemisferio y contagiar a las personas acá en México en esa temporada y en esos meses en donde no sería tan común. Entonces, esto es lo que nos hace lo relevante y el mensaje de que influenza lo podemos encontrar en cualquier mes del año por esta también globalización y la migración de las personas de un lugar a otro y obviamente, una temporada invernal que se encuentran en otro hemisferio del mundo. En cuanto a lo que es las características del virus, pues ya también todos sabemos que es un virus de tipo RNA, es un virus envuelto que tiene unas particularidades muy importantes. Pertenece a esta familia de Orthomyxoviridae y este virus tiene unas características que son las que son relevantes. Tiene una cubierta de proteínas, las proteínas de hemaglutinina y las de neuraminidasa. Estas son las que nos van a ayudar a ver las características del virus y clasificarlas de acuerdo a los tipos y subtipos de acuerdo a estas dos unidades. Hay 4 géneros del virus de influenza. Hay el A, B, C y el último que se encontró, que es el D, y se van a clasificar de acuerdo a estas diferencias antigénicas en las nucleoproteínas y en las proteínas de las hemaglutininas. Vamos a tener que, de acuerdo a esta clasificación, pues los vamos a tener en el virus de influenza A, en donde vamos a ver que este virus, este tipo de virus de influenza A, generalmente va a tener una relevancia en cuanto a la infección o afectación de aves y mamíferos, siendo obviamente lo que son los cerdos y las aves de corral los dos reservorios principales. Se habla aquí de una especie de zoonosis en donde el virus por contacto con los seres humanos pasa del reservorio animal hacia la persona, hacia el humano, y de ahí empieza la transmisión. Los virus de influenza B son, estos sí, exclusivamente de los humanos, aunque se habla ahí también de que pudiera tener alguna presencia, algún reservorio en lo que son las focas. Y los virus de influenza tipo C son los principalmente patógenos humanos, aunque también en la infancia se pueden presentar de una forma importante en el tracto respiratorio inferior. Es muy poco frecuente que hagamos pruebas específicas. De hecho, me parece que aquí en México no tenemos prueba para detectar influenza tipo C, porque realmente la importancia o la relevancia epidemiológica no es tan relevante, no son muchos los casos y generalmente son infecciones de tracto respiratorio que se autolimitan sin ninguna intervención. Aquí en la gráfica, en donde ponemos estos dibujos de acuerdo al el tipo de transmisión que se pueden presentar por los contactos con los reservorios, digamos, naturales del virus de influenza, de acuerdo al tipo que estamos investigando, es la forma en cómo se puede llegar a hacer una alteración o un cambio antigénico, que es lo que le va a dar la característica de si es un virus tipo
H1N1, es un virus H2N2, un virus H2N3 o así sucesivamente, de acuerdo a los cambios en la configuración antigénica que vamos a observar en estas hemaglutininas y en estas neuraminidasas. Este virus, el virus de influenza tipo D, es uno de los más recientes que se encontró. Fue en el 2011 donde se pudo observar la primera vez como una manifestación de enfermedad respiratoria. Se encontró obviamente otra vez y nuevamente en una especie animal, pues con mucho contacto con los seres humanos, el cerdo. Aquí se comenta que el ganado es el reservorio natural de este virus. No ha habido hasta el momento que se haya encontrado realmente que se pueda transmitir entre seres humanos, que tenga una transmisión lineal de humano a humano. Sin embargo, sí se ha encontrado en las personas que tienen contactos con estos animales, con lo que son ganado, lo que es el cerdo. Se han encontrado anticuerpos y se han encontrado ya una respuesta inmunológica de estas personas que conviven con el ganado infectado por virus influenza D, y esto pudiera ser que en algún momento pudiera brincar hacia una enfermedad o una manifestación en el ser humano. Es algo no alarmante, pero sí relevante, porque así es como se han venido presentando la transmisión y el cambio genético en estos tipos de virus, donde hay un cambio en la conformación de los antígenos de superficie del virus, y es lo que va a hacer el cambio en el potencial de poder infectar primero que nada al ser humano, transmitirlo de un humano a otro, que sería la cadena que seguiría para una transmisión y una epidemia posterior. Y tercero, el poder de migrar hacia allá un potencial de enfermedad que se desarrolle en las personas. Eso es un poquito de la evolución y de las eras de influenza a lo largo de los años, a partir de la epidemia española, en donde se ha visto cómo los subtipos de virus influenza A, desde H1N1, el cambio que hubo en el 2009, que este virus de México fue el que sustituyó al virus circulante el virus de influenza española. Ese virus todavía circulaba en algunos países, pero no con un poder epidémico importante. Y el de México fue el que ya es el que está prevaleciendo prácticamente en todo el mundo, con obviamente sus picos de incidencia mayores dependiendo la estación del año. Pero después de la influenza asiática, H3N2 fue otro que empezó a observarse en la transmisión de las personas en los últimos 6 años. Eh, ¿Cómo se clasifican entonces? Como lo comentábamos, los virus de influenza A, que son los que más nos interesa porque son los que están circulando, pues como lo comentamos con las hemaglutininas y las neuroaminidasas. Se han identificado cerca de 18 hemaglutininas y 11 neuroaminidasas, y de esta manera es como podemos hacer la subclasificación. Podemos tener muchísimas hemaglutininas en este número, y combinación con las 11 neuroaminidasas. En lo que son las hemaglutininas, esta es la que tiene una importancia y un papel clave en la transmisión del virus, en la entrada del virus hacia el huésped, hacia el ser humano, ya que ocupa el 80% de la superficie del virus, y es la que se va a adherir a la mucosa a nivel respiratorio alto. Es donde entra principalmente el virus de influenza, y ahí es donde tiene una mayor tiempo de estadía, por decirlo de esa manera, y por eso los síntomas de vía superior son muchísimo más altos en los pacientes con infección por virus influenza.
llega a haber una disminución en los protectores, en los factores protectores de vía respiratoria del paciente, y es cuando hay una infección hacia allá tracto inferior, y es lo que desarrolla lo que es el padecimiento de neumonitis y neumonía viral. La respuesta de los anticuerpos a las glicoproteínas del virus de influenza está dirigido precisamente a estas hemaglutininas. La respuesta inmunológica va a atacar a estas hemaglutininas, inclusive la vacuna va encaminada a esta unidad de glicoproteína. Y sobre esta hemaglutinina expresada en los virus de influenza se van a catalogar en dos grupos, H1 y H2. Es lo que principalmente vamos a tener. Y las neuroaminidasas, la importancia que tiene estas proteínas, estas partículas del virus, es que es la que va a ocasionar la progenie del virus a nivel de la célula infectada, es la que va a diseminar y va a hacer la progresión de la enfermedad, la gravedad de del mismo padecimiento y de la duración de la enfermedad va encaminada precisamente a la actividad de las neuroaminidasas ya en la célula infectada. En los virus de influenza B, pues como vimos en esa tabla, no son tan relevantes en el sentido de poder dar un potencial de pandemia o de epidemia. El virus de influenza tipo B es una transmisión de humano a humano, no hay un reservorio animal como influenza A, y esta se divide en dos linajes principalmente, el influenza B Victoria, el B Yamagata. Estos se detectaron y se encontraron en la década de 1970 y siempre han tenido una circulación. Estos realmente ya es un virus que se le eh, tiene una definición ya endémica, en donde lo podemos encontrar en cualquier temporada del año, puede estar presente en cualquier grupo de edades. No hay una transmisión o un factor de transmisión diferente al de virus influenza tipo A. Sin embargo, también por virus influenza tipo B tiene un potencial, aunque menor, de poder desarrollar neumonías. En este año llevamos 2 pacientes con neumonías por virus influenza tipo B detectado en lavado bronquial y con prueba de PCR, y no había ningún otro factor o coinfección con algún otro tipo de virus. Y la característica de estos pacientes es que no estaban vacunados, eran pacientes relativamente jóvenes, entre 40 y 50 años, no tenían ninguna vacuna en ningún momento de su vida, y esto pues nos hace pensar que ese potencial de virus de generar neumonías, influenza tipo B, pues realmente es mínimo, porque pues no es algo que realmente tenga una importancia relevante, pero que el factor nuevamente de vacunación es lo que hace que tengamos mayor o menor riesgo de ello. Y el tratamiento es exactamente igual. El virus influenza tipo B ya no es susceptible a los antivirales que antes se usaban. Amantadina era uno de los antivirales que se usaban mucho para influenza tipo B, para esta influenza endémica. Ya no es adecuado, es resistente a la amantadina, y ribavirina también era otro antiviral. Y el tratamiento sigue siendo con oseltamivir, es muy, muy efectivo para ello. Los virus, como comentábamos, que siguen circulando y que van a seguir circulando, son H1N1 y H3N2. Estos virus, de hecho, son la base de la vacuna tetravalente. Hay protección también contra virus e influenza tipo B, pero los dos componentes principales de la vacuna, por esta misma situación que vemos en este cuadro, es que siguen siendo los que están circulando a nivel mundial.
Estos, como comentábamos, son factores o son susceptibles estos virus A y B, sobre todo A, de tener mutaciones en la secuenciación de las glicoproteínas, sobre todo de las hemaglutininas. Ese es el principal mecanismo o el principal factor que vamos a tener en el cambio secuencial de antigénico de estos virus. A este cambio antigénico le llaman el drift antigénico y es lo que puede provocar este cambio y esta mutación. Eh, ¿Qué va a ocasionar este drift antigénico? Pues que el virus escape a la inmunidad propia que genera el huésped, que escape un poco o que haga resistencia a las vacunas que no están actualizadas. Y es por eso que cada año influenza siempre va a tener un potencial de ocasionar epidemias o por lo menos tener una elevación de casos de enfermedad en la población, sobre todo vulnerable y no vacunada, porque tienen este cambio antigénico que ya no van a tener la protección que tenían antes y como lo comentábamos, hemaglutinina es la principal responsable para la transmisión o para el potencial de transmisión de un huésped a otro. Y este cambio antigénico se pueden ver en diferentes patrones de glicosilación, sobre todo de las glicoproteínas virales. El virus H3N2 es uno que particularmente cambia muy, muy rápido y este no tiene una, eh, digamos, facilidad para detectar estos cambios del drift antigénico, del cambio antigénico, a diferencia de H1N1. H1N1, aunque tiene este potencial de hacer un cambio en su envoltura, en el componente de estas glicoproteínas, es mucho más lento este cambio y por eso la vacuna tiene una cierta protección contra H1N1 si tenemos vacunas anteriores. Y eso es mucho lo que la gente lo dice. No, doctor, yo tengo ya 5 años que me vacuné y no me he vuelto a enfermar. Que bueno, eso significa, y eso no quiere decir otra cosa más que esa vacuna que se puso él hace 5 años contra H1N1 sigue siendo muy, muy adecuada porque el virus no ha cambiado tan rápidamente y ese drift antigénico, perdón, no ha sido suficientemente el cambio para que ya no tenga una buena respuesta contra los anticuerpos generados por la vacuna o generados por el propio paciente. A diferencia si tuviéramos H3N2. H3N2, no sé si lo recuerdan ustedes, pero después del 2009 tuvimos otro incidencia de picos de influenza en el 2011 y uno muy alto en el 2013. En 2013 el virus que estuvo circulando más fue H3N2 y ya la vacuna que teníamos que había estado presente en 2009, 2010, 2011, ya no era tan efectiva contra este virus de influenza A. Por eso tuvimos esa elevación de picos y a partir de ahí fue que se agregó esta componente del H3N2 en la vacuna y por eso la tetravalente es la más completa y la más necesaria para ello. Algo muy importante y debido a este cambio antigénico y este drift antigénico que se puede observar es precisamente, y volvemos a esta figura, que es algo muy representativo de lo que sucedió y la teoría del virus COVID, cómo se transmitió del murciélago hacia el ser humano a través también de un componente ahí del cerdo, es que estos cambios antigénicos se pueden dar cuando hay una coinfección y una, sobre todo, transmisión de tipo zoonótica con la convivencia del ser humano con los animales que son reservorios del virus. Conforme vayamos teniendo mayor convivencia con estos animales, mayor contacto con estos virus, va a haber cambios mutacionales, va a haber cambios antigénicos y vamos a tener que estos cambios le van a dar en algún momento una patogenicidad mucho mayor al virus
con un potencial de transmisión mucho más alto y un potencial de virulencia mucho mayor. Eso es algo muy, muy importante y relevante porque es lo que hemos visto con virus influenza, con virus aviar, que se han encontrado y se han tenido las epidemias de gripe aviar con el sacrificio de muchísimas aves. Me parece que fue el año pasado donde se tuvieron que sacrificar muchas aves en el centro del país por precisamente una aparición de una gripe aviar en una gran población de aves de corral. Pues estos son los que nos pueden dar potencialmente la transmisión hacia el ser humano. El tratamiento no vamos a realmente a ver muchos cambios. Oseltamivir sigue siendo el antiviral de elección. La, la resistencia a oseltamivir en México es muy, muy baja. De hecho, no se han hecho estudios todavía serios y de cortes altos para ver cuál es la resistencia que podemos encontrar en oseltamivir contra virus influenza tipo A y tipo B, que también, como les comenté, es altamente efectivo. La dosis sigue siendo la misma, 75 miligramos cada 12 horas por un tiempo de 5 días. Se habla de un tiempo de prolongación del tratamiento de oseltamivir en los casos de neumonía, que lo podemos llevar hasta 10 días, o si la enfermedad es muy grave o si sigue teniendo alguna actividad del virus o sigue saliendo positivo las pruebas de lavados o aspirados traqueales en pacientes que están intubados y sigue teniendo el virus de influenza. La verdad es que los estudios no nos dicen que más de 5 días vaya a beneficiar más al paciente. Lo que pudiera estar pasando ahí es que el virus tenga resistencia a oseltamivir y por eso no ha tenido una respuesta favorable y sigue teniendo presencia del virus en el tracto respiratorio. Ahí lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio de antiviral y probar con los otros antivirales, los cuales el paciente nunca ha sido sometido o expuesto. La importancia de oseltamivir y de iniciar el tratamiento de una forma oportuna y temprana es que disminuye los síntomas a las 24 horas de que se inicia el tratamiento. A partir de la segunda dosis, el paciente muestra una mejoría muy, muy importante de sus síntomas. La fiebre disminuye, la cefalea disminuye, las mialgias disminuyen y prácticamente el riesgo de transmisión o que el paciente siga siendo infecto contagioso, a las 48 horas hay una disminución muy, muy importante del riesgo de transmisión. Ojo, no quiere decir que no sea ya infecto contagioso. Hasta que termine los 5 días, el paciente deja de ser infecto contagioso, pero sí la transmisión sí se ha visto que disminuye de una forma muy, muy importante. El zanamivir es otro de los antivirales, son nuevos antivirales. Perdón, el zanamivir es un antiviral que se utiliza intranasal, es un antiviral que ya tiene también un par de años, de hecho más de 5 años se encuentra en el mercado, es intranasal. Este generalmente, si por alguna razón tenemos intolerancia a la vía oral o incluso en los niños antes de que saliera el oseltamivir en presentación de suspensión, se utilizaba como como un tratamiento más específico o más dirigido hacia la población pediátrica. Es una dosis igual de cada 12, 24 horas, dependiendo el peso del paciente y el mismo tiempo de duración de 5 días. Y los nuevos antivirales son ventajas, es de que son de dosis única. El Baloxavir es oral en presentación de 40 miligramos. Este se menciona que es una toma y con eso es más que suficiente para eliminar la infección por virus influenza. Y el peramivir es una presentación intravenosa de 200 miligramos que se utiliza precisamente en estos casos, en los casos donde tenemos un paciente con influenza A grave, con neumonía grave, que está intubado, que no ha respondido en los primeros días con el tratamiento con oseltamivir, que sospechamos que tenga resistencia a oseltamivir. Estas son las opciones que podemos tener. Ya estos dos medicamentos se utilizan mucho en Estados Unidos. Aquí en México ya llegó Baloxavir.
ya se encuentra en el mercado desde el año pasado. ¿Se puede utilizar? Sí, no hay ninguna contraindicación. Se puede utilizar en lugar de oseltamivir. No tiene una indicación así absoluta de que solamente en casos graves. Sin embargo, pues bueno, como cualquier tratamiento antiviral, pues tengamos también la prudencia de no utilizarlos si no son necesarios y si seguimos teniendo una alta efectividad con el medicamento de oseltamivir. La conclusión que podríamos llegar ahorita con esta pequeña plática de influenza es que, pues bueno, las epidemias y pandemias de influenza siempre van a ocurrir, siempre hay un potencial de que tengamos elevación de casos de acuerdo a la época en la que estamos pasando. Invernal es la más alta y las pandemias siempre ocurren cada 10 a 40 años. Ha sucedido así en los últimos años y en la historia de la humanidad. Tenemos que aprender que al igual que con la pandemia de COVID, no es posible predecir una pandemia y con qué gravedad va a ocurrir. Sin embargo, ya contamos con las medidas de prevención para que disminuyan los casos graves en caso de que tengamos algún paciente o alguna población con alta prevalencia de infección de virus influenza y obviamente de virus COVID con las vacunas. Virus influenza, el tratamiento sigue siendo muy efectivo con los antivirales muy comunes como oseltamivir. La prevención de las formas graves siempre va a ser a través de la vacunación. Nos disminuye en un porcentaje casi del 90% el riesgo de que tengamos una neumonía grave por COVID si estamos vacunados con la vacuna actualizada contra influenza. Y la recomendación que les hacía el comentario al inicio de la plática es de que la Organización Mundial de la Salud recomienda que tengamos por lo menos el 75% de la población de alto riesgo vacunada. Si tenemos esta cobertura, el riesgo de una epidemia, de una pandemia o de elevación de casos de una forma importante en nuestra población va a disminuir de forma muy importante. Las formas graves de influenza siempre va a ser la neumonía por influenza. Hay que estar muy atentos a los síntomas de cómo inicia influenza, de cuáles son los factores de riesgo que tiene mi paciente para tener influenza grave, no vacunación, grupos de alto riesgo, enfermedades respiratorias, el que tenga una evolución rápida e insidiosa de 24 a 48 horas de síntomas, que haya venido de algún lugar donde es la época de invierno o que haya tenido contacto con personas que hayan tenido gripe, son los factores que tenemos que tener muy en mente para el diagnóstico y que obviamente la vacunación va a disminuir la transmisión de una persona a otra porque disminuye la carga viral del paciente. El tratamiento oportuno es lo que va a hacer que disminuya esta disminución de la transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No sé si quieren irnos anotando las preguntas que vayan surgiendo respecto a influenza aquí en el chat y para dar espacio también a que el doctor pueda descansar un poquito antes de la siguiente plática. Vamos a dar un pequeño receso de unos 10 minutitos. Entonces, mientras les vamos a poner un mensaje del doctor Mario Acosta Mejía, que pues no pudo estar aquí con nosotros, pero como siempre está pendiente de todas las actividades que se impulsan en Alianza Médica, ¿no? Adelante con el video, por favor.